Hola a todos, bienvenidos a unas charlas de Apple Esfera, en las que vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar de iOS 13, que es, la gente está esperándolo como loco. Julio, tenemos aquí a Julio César de Apple Coding. Bueno, también participan Appleianos, el podcast sobre Apple, y bueno, das clases, formación, consultoría, bueno, de sí, todo. Un poco de todo, y programando principalmente pues para la plataforma de Apple. Exacto, yo creo que es la persona que más sabe de programación en iOS que yo conozca, y conozco a mucha gente, creedme. O sea, que es un honor tenerlo aquí. Vamos a aprovechar para preguntarle un montón de cosas sobre iOS 13, que la gente quiere saber. Él sabe mirar bajo el capó de las nuevas betas y vamos a ver algunas de las cositas que él ha encontrado. Y yo creo que lo primero sería, vamos a empezar por el iPad. Sí, porque va a ser el gran disruptor, va a ser el elemento que más va a cambiar en esta versión. Al final el iPad tiene un momento, y de hecho creo que es una queja generalizada de todo el mundo, que el iPad tiene que evolucionar, que ahora mismo está a medio gas, que tienen un hardware súper potente pero no se puede aprovechar porque ni siquiera le puedes enchufar un disco duro externo. Se podrá. Se podrá. Ese tipo de cosas. Spoiler. Entonces, ese es un poco el mayor cambio que nos viene ahora. La redefinición de la experiencia del iPad, la desaparición del escritorio tal como lo conocemos en el iPad, que es lo que se conoce técnicamente como el Springboard, que es el escritorio que ha estado desde iOS 3, cuando apareció el copy-paste, el copiar y pegar, y el Spotlight para poder buscar contenidos, etcétera. Fue el momento en el que Apple creó un escritorio propio para lo que es iOS, igual que el escritorio del Mac es Aqua, ¿vale? Que es el que tiene los menús, el que tiene la estructura de ventana, etcétera. Pues este escritorio cambia para iOS 13 en el iPad y se convierte en una cosa mucho más funcional, mucho más práctica y sobre todo más centrada en lo que es las necesidades actuales de la gente. Claro, la gente se quejaba mucho de que al final el iPad tenía un iOS que era realmente el del iPhone, con una pantalla grande. O sea, no se aprovechaba, no tenemos widgets, ya que ahora hablaremos de ellos, no tenemos pues cosas más específicas para aprovechar el hardware del iPad. Vamos a empezar, si quieres, unas pinceladas, lo que tú más destacarías de los cambios que van a venir para el iPad en iOS 13. A ver, ya tiene un nombre técnico, ¿vale? De hecho... Ya existe nombre incluso. Existe nombre técnico. De hecho, Guy Rambo, el redactor de 9to5Mac, que es uno de los que más sabe meter el dedo en las versiones beta y ver cosas, ya sabe cuál es ese nombre. Lo que pasa es que no lo ha querido compartir con el resto de la humanidad. Lo entiendo perfectamente, porque él tiene sus puntos con 9to5Mac. Pero él, aparte de confirmar ese hecho que todos los demás ya más o menos habíamos visto en lo que era la progresión del sistema, realmente lo más llamativo va a ser la desaparición de los iconos, ¿vale? O sea, la desaparición del concepto del icono y de las carpetas tal como está estructurado ahora, que pinchas y se abre y puedes ver, porque al final todo el escritorio del iPad funciona por agrupación de iconos. Entonces eso va a cambiar. Ahora lo que vamos a tener son una serie de widgets, los llamo widgets por llamarlos de alguna forma, ¿vale? Pero son como una especie de... Para que nos hagamos una idea, nosotros sabemos que hoy día una aplicación puede poner contenido de ella misma dentro de una notificación, ¿vale? Esto es lo que se llama una extensión de la aplicación. Tú creas una vista específica y esa vista la puedes poner en iMessage, la puedes poner en mapas. Por ejemplo, cuando vas a coger un coche en Uber, pues tienes la aplicación de Uber, tiene una pequeña vista dentro de la aplicación de mapas de la propia Apple. Pues es algo parecido, pero dentro del escritorio. Entonces, los iconos se van a convertir en ventanas activas de las aplicaciones que van a tener un refresco. Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, que es el más gráfico, es Twitter, en el que en vez de tener el icono de Twitter, lo que tienes es un pequeño timeline que se refresca cada X segundos y que te muestra pues los últimos tweets o la última información que tú hayas preconfigurado dentro de la app que quieres que se muestre en esta vista rápida de arranque o widget, por llamarlo de alguna forma, y que ya para entrar en la propia aplicación, directamente pulsando en el widget, se abre toda la aplicación. Eso lo veremos lo que es en el escritorio donde actualmente tenemos los iconos. Exacto. ¿Vale? Entonces podremos organizar, aparte tendrá una organización en la que las aplicaciones podrán abrir más de una instancia a la vez, que esto es algo que se comentó hace ya tiempo y que ahora va a llegar, el que tengan la capacidad de tener o varias pestañas o varias instancias de la misma app en dos partes diferenciadas, por ejemplo en split screen, y poder cambiar información de una a otra, como si fueran dos ventanas de la misma aplicación. Claro, dos documentos de Pages o dos de Keynote o como se puede hacer ahora, que puedes tener dos de Safari, pues lo mismo, pero para cualquier otra aplicación. En el tema de compatibilidad se ha hablado mucho de si va a ser soportado a partir de los procesadores A9, ¿no?
Claro, ahí es un poco la duda, porque en teoría a nivel de potencia deberíamos necesitar a partir de una 9, que son los que hoy día son capaces de ejecutar realidad aumentada. Entonces, en teoría, podrían pasar dos cosas. Yo no lo tengo muy claro. Una, o Apple hace un corte a partir de la 9, lo cual echaría fuera todos los iPad Airs y todos los iPad mini de versiones antiguas. De versiones lo que son los primeros los antiguos. O sea, estaríamos hablando a partir de los iPad Pro y a partir de los iPad 2017-2018 y los dos nuevos iPad Air y iPad mini, ¿vale? Serían los que entrarían dentro del soporte que que tendrían este nuevo escritorio. Entonces, los anteriores se quedarían con el escritorio actual de Springboard del iPhone. O sea, tendrían iOS 13 con el escritorio actual. Esa es la gran duda. No sabemos si tendrían iOS 13 sin el cambio o directamente Apple los dejaría en iOS 12. Vale. Depende, entiendo, de cómo vayan las pruebas de rendimiento en dispositivos antiguos. Apple normalmente lo que suele hacer siempre es: yo pongo un mínimo de rendimiento de los equipos. Si no alcanzan, los quito. Donde la experiencia de usuario es la clave, ¿no? Exactamente. Al final ellos lo que priman mucho es ver todo el concepto. Al final su producto es hardware y software. Y además ahora es ya a nivel de potencia, ¿vale? Porque a nivel de RAM, a partir de los 2 GB más o menos todos los dispositivos los tienen dados. Pero eso es un poco la gran duda que todavía no tenemos aclarada. Pero por lo demás, la verdad que va a ser un cambio importante. Incluso lo que mucha gente pide, el poder conectar. Eso te iba a preguntar, que la gente no para de preguntarnos cuándo van a poder un pincho y directamente abrir archivos o... Se podrá. De hecho, ya se puede. Es decir, nosotros ahora mismo... mismo... terceros, es un poco trampa. Claro, pero tenemos puntos de montaje sobre el que yo puedo poner incluso, pues eso, una aplicación de un pendrive por Wi-Fi, se puede conectar y puedo tener una especie de almacenamiento local trampa, ¿no? Apple ha estado trabajando mucho en la seguridad detrás de la conexión a un disco externo, que al final es una puerta abierta a cualquier cosa que pueda entrar, pero bueno, ya tienen la experiencia porque la nube no deja de ser un Dropbox o lo que sea, es como tener un disco duro pinchado. Al final ya van a conseguir que todo eso funcione, soportará los mismos formatos APFS, HFS+, FAT32 y SFAT que soporta ahora mismo, NTFS probablemente solo de lectura, porque sabemos que hay que pagar royalty. Pero en principio, bueno, pues se podrían conectar discos duros y sobre todo por un motivo principal, y es que parece ser que saldría Final Cut Pro 10 para Esa es otra de las grandísimas noticias que la gente espera, sobre todo después de los lanzamientos como el Photoshop versión completa en los nuevos iPad Pro. ¿Y tú habéis visto alguna pista de esto? Yo he visto pistas de gente que se dedica al mundo profesional del vídeo y que ya en un momento determinado dio por hecho que Apple en cualquier momento lo presentaría, porque esa persona, por lo que dejaba caer, ya lo había visto de alguna forma y sabía. Pero si queremos poner Final Cut Pro 10 en un iPad, que estamos viendo que es completamente plausible, ¿vale? Porque tenemos otras aplicaciones como LumaFusion que no llegan a tener la capacidad de un Final Cut Pro 10, pero funcionan muy bien. Y todo el mundo que haya trabajado con Final Cut Pro 10 sabe que la parte esencial es la biblioteca. Y la biblioteca tú la tienes en un disco duro externo, la enchufas o en una... si tienes un almacenamiento por red también, en una SAN, donde tienes montado lo que es ese almacenamiento por red, lo montas directamente en un iPad, y si el iPad es capaz de abrir esa biblioteca, pues ya tienes el Final Cut Pro 10 funcionando en el iPad, y puede ser algo bastante curioso. ¿Y cosas exclusivas para iPad que no estén para iPhone, en plan paneles nuevos o nuevas vistas? Sí, va a haber componentes. Aparte de estos widgets que hemos comentado, componentes propios ya de iPhone. Sí, sobre todo ventanas flotantes. Habrá un nuevo elemento que además Apple contrató hace poco una persona que tenía un proyecto propio de código abierto que hacía esto, y curiosamente lo ha contratado, y ahora forma parte del equipo de Scode. Veríamos paneles flotantes para las aplicaciones tipo Photoshop, es decir, el típico panel flotante de una toolbar, ¿vale? Que es algo esencial en muchos flujos de trabajo. Pues ese tipo de ventana flotante de toolbar, que tú puedes moverla de un sitio a otro, o incluso puedes anclarla a los laterales del dispositivo, pues ese tipo de componente también lo tendríamos. Es decir, al final tendríamos todo esto para los iPad, y el año que viene sería cuando podrían llegar al iPhone adaptados. Pero este año en el iPhone no vamos a tener grandes cambios. Una última pregunta dentro de este iOS 13. ¿Cambios en el escritorio para iPhone veremos en la interfaz? En principio no. En principio no. Este año va a ser también estabilidad y alguna novedad. Sí. Bueno, seguro que va a haber muchas novedades, pero la gente lo vio. Es decir, en iOS 10 el gran protagonista fue el iPhone. En iOS 11 lo fue el iPad, con el cambio de la llegada de archivos, mejores modos de pantalla partida y la llegada del dock, etcétera.
Y en iOS 12 ha sido estabilidad, ahora le toca al iPad y el año que viene le tocará al iPhone. Le tocará al iPhone. Otro de los grandes proyectos que se esperan presentarse en esta conferencia de desarrolladores es Marzipan, que es un nombre un poco extraño para el proyecto que es prácticamente portar aplicaciones de iOS a macOS. Sí, es conseguir, digamos que las apps de Mac y las apps de iOS tienen prácticamente todo el core, todo el núcleo de funcionalidades son la misma, pero la parte de interfaz difiere. La parte de interfaz en el Mac se trabaja con una librería que se llama AppKit y la de iOS con otra nueva que se llama UIKit. Pues bien, lo que han hecho es conseguir dar compatibilidad de UIKit con el Mac. Esta interfaz con el Mac. Exacto, para que tú puedas hacer las apps de iOS, se puedan ejecutar en el Mac y haya una transformación que adapte la interfaz de táctil a puntero y teclado. Y pues todo lo que con eso conlleva. Aquí, para que nos hagamos una idea, lo que haremos será, bueno, pues tener soporte de ratón, que la ventana se amplíe, soporte para los botones de la toolbar, etcétera, etcétera, que te permita, al desarrollador permitirá que, bueno, yo quiero pasar esta app de iOS a Mac, ya tengo este toolkit que prácticamente lo hace solo, habrá que hacer algún cambio en código seguramente. Sí, pero mínimo, algún componente por ejemplo, gestionar los menús y cosas así, pero va a ser cambio muy, muy poquitos y eso nos va a permitir tener todo un ecosistema de apps que ahora mismo están en iOS dentro del Mac. Ya no solo Netflix, Spotify, cualquier tipo de aplicación de las que, por ejemplo, Twitter, que ahora mismo en el Mac no la tenemos, etcétera, que puedan sincronizarse muy bien con un nuevo CloudKit que va a sacar Apple, ¿vale? Ya hablamos de la liberación de FoundationDB, que es una base de datos propia de Apple, pues eso se liberaría, bueno, se liberó, y eso va a dar lugar a una nueva versión de CloudKit, que es la versión en la nube que permite replicar datos para que lo tengan todos los dispositivos a la vez. Pues eso tendrá una nueva versión mucho más potente, entonces permitirá una sincronía mucho más fluida entre las versiones iOS y Mac de las apps. Y además, algo que, puede ser curioso, que es la desaparición de iTunes. Desaparición de iTunes que, según hemos estado hablando antes, Julio y yo, también Eduardo, que está ahí en el backstage, sobre esto, que podría llegar en iOS 13. En macOS 10.15 sería, 10.15, que exacto. Lo llamarán, no lo sé, Dark Mojave in the Night, vete a saber. Y el caso es que con esta versión lo que pasaría es que desaparecería iTunes porque ya no tiene sentido y se portaría... Se especializa, ¿no? Claro, todas las apps que ahora mismo hay en iOS de música, televisión, que es, veremos como lo que ha presentado Apple de tema de televisión, etcétera, todo eso se utilizará en las apps en el Mac. Entonces iTunes como tal deja de tener sentido. Y ya para acabar, vamos a hablar de futuro. ¿Qué esperamos que llegue el próximo año, por ejemplo, para el iPhone? Que hemos hablado antes de que este año no le toca al iPhone. El año que viene llegaría todo lo que estamos viendo. Vamos a ver este año para el iPad todas las novedades al iPhone. Llegaría el cambio de escritorio. Lo que pasa es que el cambio de escritorio, obviamente, por tamaño de dispositivo, no es igual. Entonces, tendrían que cambiar un poco la forma. Aparte, también tenemos que tener presente que los nuevos iPhones van a empezar a incluir sensor láser para el tema de realidad aumentada, para mejorar el modo retrato. Eso va a permitir nuevos flujos de trabajo. Apple está trabajando también en una librería para crear interfaces para realidad aumentada. También está trabajando en nuevas tecnologías tipo interfaces declarativas, programación funcional, etcétera. Cosas que evolucionan bastante lo que es la forma en la que se trabaja hoy día. Claro, y eso va a llevar a que los sistemas de Apple en general van a pegar un salto evolutivo muy importante en los próximos 2-3 años. Además, ya sabes, la llegada de los Mac con ARM, etcétera. Exacto. Todo eso va a permitir llegar a un punto de unión de todo el ecosistema en 2021 de una única App Store, donde subamos un solo binario, funcione para todos los sistemas. Volveríamos a los binarios universales de la época de Intel y PowerPC, algo parecido. Lo que pasa es que la App Store se encarga de que cuando tú bajarte el que te toca. Claro, efectivamente. Cuando tú subes la app, el App Store se encarga de enviar solo el binario que le toca a cada uno y los recursos que le tocan a cada uno. En la transición de Intel a PowerPC, de PowerPC a Intel, cuando lo bajamos en una aplicación para Mac que se llamaba Binarios Universales, te bajabas la misma aplicación y tenía la misma compilación para una arquitectura que para otra. Entonces, duplicaba el tamaño. Claro, que había incluso aplicaciones que te quitaban la arquitectura que no era. Esto la App Store ya lo hace automáticamente y veremos quizás esta cohesión en el futuro. Pues Julio, ha sido un placer tenerte aquí hablando sobre el futuro que lo tenemos ya aquí. Estamos ya a meses de junio, de la conferencia de desarrolladores
Y bueno, hablaremos seguro cuando pase la conferencia para hablar todo esto con más tranquilidad. Muchísimas gracias por venir. A vosotros. Dadle a este vídeo me gusta, está claro que os ha gustado porque Julio es un máquina. Y bueno, nos vemos en el próximo Charlas de Apple Esfera. No os despistéis, que quedan muchas sorpresas por venir. Un saludo. Un saludo. Chao. Chao.